de Dante. Eh, en esta mesa nos van a acompañar Federico Colella, Marco Corelli, Antonio Názzaro y María Calle Bajo. Y me gustaría darle en este momento la palabra a Federico Colella. Bueno, buenas tardes a todos. Yo he tenido el privilegio de poder organizar esta mesa. Soy consejero de la Sociedad Dante Alighieri desde el año pasado, que ha sido un año difícil, pero estamos aquí celebrando a Dante. Es un honor. Esto es uno de los 2 eventos que estoy coordinando gracias a Luca Galicia, que me dio un poco esta posibilidad de organizar y que agradezco, como agradezco Fabio Caselli de la Academia de Florencia, a Riccardo Cannelli, el agregado cultural de la Embajada de Italia. Agradezco Ulises Paniagua, que me ha ayudado en un primer momento a darle un enfoque a esta mesa quizá más literaria. En un primer momento teníamos un enfoque más espacial, más urbano, pero estoy muy contento de lo que ha salido, espero que lo disfruten. Y obviamente agradezco a Fernando, sin el cual no hubiera podido organizar todo eso, que va a ser un excelente moderador, ¿no? Él con la revista Taller Igitur ha podido inclusive darme la posibilidad, ¿no?, de conocer y de enfocar mucho el tema a un tema más literario, ¿no? Bueno, pero antes de todo quería un poco introducir lo que es para mí Florencia, que soy un arquitecto, que tengo una formación de artista plástico, de arquitecto, y entonces mientras estábamos organizando este evento nos dimos cuenta de cuántos temas en común tenemos, ¿no? Lo que trabajamos en el espacio habitado y los que trabajan en el espacio literario, ¿no? Y quiero un poco introducir entonces la ciudad de Florencia. No quiero quitar ni un minuto a los ponentes que van a hablar de temas muy interesantes, pero quiero un poco introducir lo que para mí es esta ciudad. Y yo, que soy romano, además, que me formé en Roma como arquitecto y como dibujante, para mí Florencia como romano es esto, es la búsqueda de la proporción, ¿no? Y mientras estábamos organizando esta mesa, salieron todos estos temas que yo quizá tenía un poco olvidados, pero que siempre me hicieron mirar a Florencia como algo inalcanzable, ¿no? Como arquitecto, como una perfección que tiene algo de divino, ¿no? No es un caso que mientras Dante está formándose como literado, que está creando su idioma tan perfecto, ¿no?, tan divino, son los años en los cuales Florencia empieza a generar su mito, ¿no? En estos años se levantan las primeras piedras de Santa María del Fiore, ¿no? Dante muere en el 1321, entonces es esta época entre 1200 y 1300 en la cual Florencia ya está asentando sus bases para que en poco tiempo se convierta en la capital cultural de Europa y quizá del mundo en esta época. Y lo hace de un punto de vista literario, como hablarán mis compañeros, pero también de un punto de vista urbano y arquitectónico. Y el tema común entre los dos mundos es justo esta búsqueda de la divina proporción, ¿no? La divina proporción que yo tengo aquí en mi inconsciente de arquitecto, de artista, como Santa María del Fiore, del Brunelleschi, y todo lo que sigue, ¿no? En poco tiempo Florencia se convierte en un ejemplo de belleza, ¿no? Y esta belleza siempre está dominada por la estética del número, ¿no? Que luego
inclusive Marco hablará, ¿no? Y también la perfección del idioma, este idioma que luego, como explicará Antonio, funcionará como estándar, ¿no? A nivel europeo, el idioma florentino. Entonces, estas son las imágenes que yo tengo de Florencia y son las imágenes que definen Florencia como una ciudad de extrema belleza y perfección. Y esta perfección tiene una estructura, un orden, ¿no? Que es lo que hablarán nuestros ponentes, y que entonces no quiero quitar ni un minuto más, pero quería darle esta sensación de lo que es esta maravillosa ciudad y este maravilloso idioma que Dante creó, ¿no? A través de la Divina Comedia y de sus obras. Bueno, y nada más dejarle la palabra a Fernando y va a presentar nuestros ponentes. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias a la Sociedad Dante Alighieri, a quienes nos acompañan en esta plataforma en vivo, también quienes nos están escuchando en otras partes del mundo por distintas plataformas. Corrijo, hace rato dije el apellido mal de Marco, es Marco Perini. Bueno, vamos a empezar con Antonio Názzaro. Él es poeta, traductor, artista visual. Es director de una plataforma y fundador de un trabajo de traducción y difusión de la poesía que tiene mucha valía, el Centro Cultural Pina Modotti. Ha publicado distintos poemarios. También es director de la revista que se hace en conjunto entre Colombia, México y muchos países de Hispanoamérica, que se llama Caravansaray, que se publica en 4 idiomas, cabe decir, cuya sede está en Colombia. Antonio nos va a acercar a una idea que tiene que ver con la creatividad, habla florentino en la obra de Dante. Entonces, Antonio, adelante, por favor. Buenas tardes a todos. Es un placer ser parte de esa charla sobre Dante. Yo voy a hablar un poco de esa idea que tenemos, que es cierta, que Dante es un poco el padre de la lengua italiana, y voy haciendo un poco cómo ocurre eso, ¿no? Y podemos decir como punto fundamental una afirmación que hizo Philippe Daverio, que era un grande crítico de arte, que cuando le preguntaron por qué el italiano es el italiano, él contesta: el italiano nace con el cuñar el florín. El primer florín se cuña 13 años antes del nacimiento de Dante. ¿Qué quería decir en realidad Daverio? Daverio quería decir que en un cierto momento de la historia de Europa, Florencia ocupa un espacio económico extremadamente importante. Y el florín, además, es una moneda de oro, y no, la gente no se la lleva consigo, sino se llevan documentos que demuestran la posesión de ese florín, del dinero. Entonces eso crea también para los mercantes la necesidad de tener escuelas de abaco donde se enseña a hacer cuenta y leer y escribir. Además, los florentinos viajan por Italia y por el resto de Europa, y de cualquier forma los términos que se utilizan en Florencia a nivel bancario, podemos decir, yo le hago un ejemplo: la lettera di cambio, lettre de change en francés y letra de cambio en español, y crean con esas palabras un lenguaje internacional. Es casi como decir que a un cierto punto la lengua de Florencia se convierte en el inglés de su época. Y de antemano os quiero aclarar una cosa. En realidad nosotros hablamos del éxito de la Divina Comedia, pero en realidad el texto que tuvo éxito de la Divina Comedia es el infierno, porque el infierno fue utilizado, luego veremos, en diferentes formas y por diferentes actores de la época, y eso permitió también que la Divina Comedia se expandiera primero en Italia y luego en otros países. Una de las cosas
que tenemos que pero recordarnos y que es un poco rara, que los que estudian Dante, los lingüistas, tuvieron que hacer un estudio que un estudioso italiano, Alfredo Stussy, considera como una filología mercantil, porque mientras tenemos textos, el primer texto en vulgar que tenemos económico es del 1211, no tenemos texto de Dante, de ningún tipo. Tenemos un texto de Boccaccio, tenemos texto del Petrarca, pero no tenemos texto de Dante originales, solo tenemos copias. Entonces, eso es complicado reconstruir la lengua de Dante, el vulgar florentino de Dante respecto a su época. Y lo han hecho a través de el estudio de los documentos económicos de esa época. Y así se han dado cuenta de más o menos cuál era el lenguaje que utilizaba Dante y cómo se puede de cualquier forma reconocer la originalidad de un texto. Tenemos que pensar que en esa época existen ya antes unas escuelas literaria, que una es la famosa de Federico II, de la Sicilia, donde nace el soneto como estructura. Luego hay en Umbria una corriente de tipo religioso que se afirma con San Francisco, y por otras partes de Italia en el norte, que es más una poesía didáctica. Pero si vamos a leer esos textos, no tienen ninguna referencia el uno con el otro, no existe una identidad lingüística en estos textos. Cada quien utiliza su vulgar, es de un vulgar que no tiene referencia uno con el otro. El afirmarse de Florencia, como recordaba Federico antes, entonces el expandirse también de la ciudad, el empiezo de los grandes monumentos de Florencia, demuestran ese éxito de Florencia a nivel económico y, por ende, acompaña también el éxito de la Divina Comedia, de la Comedia. Divina es un título que se aporta a la obra mucho después de Dante. Ese es bastante interesante eso, ¿no? Que de un autor que hasta cuando todavía estaba en vida ya se utilizaban, por ejemplo, tenemos un documento de un notario de Bolonia. En esa época los notarios no hacían como hacen hoy en día, que cuando un papel queda medio blanco ponen una línea negra y tachan la parte blanca, sino que ponían textos. Y un notario de Bologna, cuando Dante todavía está vivo, pone una parte de la Divina Commedia, del infierno en realidad, adentro para cerrar la parte blanca. Y eso ha creado dificultades muy grandes en entender cuál era el lenguaje de Dante. Lo que podemos seguramente decir que hay unos elementos que de cualquier forma protegieron el texto de Dante, que es la rima, entonces las palabras que cierran cada verso. Porque un copista no era casi nunca un poeta, entonces era difícil que pudiera cambiar esas palabras. Y haciendo un análisis también del florentino de Dante, se nota que Dante utiliza un florentino más atado al final del siglo XIII, porque es la época en la cual él vivió en Florencia. Y además eso nos permite de ver cómo Dante, también como todos, yo que soy emigrante, que he vivido en América, cuando me alejo de América por 1 o 2 años, cuando regreso hay todas unas palabras que tengo que aprender porque el lenguaje ha cambiado. El florentino cambia cuando Dante no está en Florencia y Dante utiliza el florentino de la época en la que estaba en Florencia. Y además, otra parte que hay que subrayar es que Florencia es totalmente adentro de la comedia y sobre todo el mismo Dante en el infierno en 2 ocasiones viene reconocido por otros personajes. El primero es Farinata de Ghiberti, que está en el canto 10º del infierno. Escucha a Dante hablar y dice: oh toscano que en la ciudad del fuego camina vivos hablando tan humilde, te plazca detenerte en este sitio, ¿no? Entonces, por su acento, Dante viene reconocido como ciudadano de la Toscana
Y aún más fuerte, en el canto 23, donde está el conde Ugolino, el tristemente famoso por haber, según la tradición, matado a sus hijos, en realidad fue un acto de compasión. En vez que verlo morir de hambre, decidió matarlos, pero en la tradición se ve como un asesino de sus hijos. Y el conde Ugolino escucha a Dante y dice: ignoro yo quién seas y en qué forma has llegado hasta aquí. Más de Florencia de verdad me parece al oírte. Entonces, Florencia está en la identidad de Dante, aunque Dante se define ciudadano del mundo con bastante orgullo. In realidad, como dice Vincenzo Mengaldo, que es un grande estudioso, ninguna otra ciudad ha tomado en una obra de arte un rol de tan viva presencia y de experiencia pasional de la misma manera que Florencia en la comedia, ¿no? Todo eso, no obstante todo, no podemos decir con exactitud cuál era el florentino de Dante, si era verdaderamente el florentino que más o menos a través de los estudios de documentos comerciales, es súper interesante según yo esa parte, podemos analizar el lenguaje de Dante solamente a través de documentos comerciales. Y si pensamos que Dante veía a los comerciantes, los banqueros como la peor raza en el mundo, es súper divertido pensar que es el único material que nos permite de entender cuál era el lenguaje de Dante, ¿no? Dante, ustedes saben, representa de cualquier forma una clase social que está en total decadencia, una nobleza latifundista, mientras está surgiendo la que se define en términos muy amplios la nueva burguesía florentina, ¿no? Y que Dante odiaba. En el libro donde él explica cuál que tiene que ser el público de la Divina Comedia, no le atina para nada, porque él se imagina un público de personas cultas, príncipes, hasta mujeres, pero todo de un mundo que utiliza el placer de la cultura, ¿no? Y él tiene un odio feroz respecto a lo que utilizan la cultura para ganar dinero. Lo tienes con los abogados, los notarios, los maestros, porque él tiene esa idea que quien posee la cultura tiene que transmitirla gratis, ¿no? Entonces, todos los que no tenían que ser su público, en realidad son no solamente su público, ma son que nos permiten entender más o menos su lenguaje. Voy a darle muy rápidamente unas ideas de algunas palabras que se consideran indudablemente florentina y que Dante utiliza y que podemos a través de esa entender más o menos la lengua de Dante. Por ejemplo, él utiliza la forma concilio, que quiere decir consejo, gramínea, que quiere decir grama, y lingua, que quiere decir lengua, y presentan la I como vocal. En el fenómeno de la anafonesis, que no es el momento de explicar qué es, pero más o menos todos saben qué es, que ana sobre y fone sonido, elevación del sonido, entonces el utilizo de la I, que era ausente en el resto de Italia, solo en parte de la misma Toscana. Esa forma se utilizaba solamente en Florencia, porque, por ejemplo, en Siena y Arezzo habrían dicho consejo, grameña y lengua. Entonces, estas formas nos ya indican que esas palabras utilizadas por Dante son palabras de Florencia, entonces nos dan una idea del florentino de Dante. Y otras formas que pueden ser interesantes, portinaio, portero, paio, par, que llevan el sufijo aio, que deriva dal latinarium por la pérdida de la consonante vibrante. Forma totalmente desconocida fuera de la Toscana. Entonces, otra vez, el ciudadano del mundo habla la lengua de un mundo muy pequeño en realidad, que es la Toscana. Cuando hablamos de los viajes, de los mercantes y todo así, tenemos que tener claro que en esa época viajar era súper complicado. Hacer un viaje de 150 kilómetros eran días, no es que se hacía, se tomaba el tren rápido en media hora llego, no funcionaba así. Entonces, en realidad, esa idea del mundo que tenemos hay que también verla en esa óptica. Es un mundo grande como el nuestro, pero donde las distancias son enormes, mucho más enormes que de cómo la vivimos nosotros.
Otras formas verbales que pueden ser interesantes es la tercera persona del plural del pretérito. Él mantiene la desinencia aro, come direttamente del latino rum, ¿no? Andaro, mandaro, restaro. Esta desinencia es típica del florentino más antiguo. Ya no era usual ni siquiera en la Toscana. Por ejemplo, en Pisa de norma se utilizaba onno y se decía andonno, madonno, restondo. Entonces, esto ya vemos que Dante no solo está atado a Florencia, pero está atado a Florencia de su juventud, de sus estudios, de su vida allí, de su, no solo estudio, trayectoria también política. Dante fue un político de Florencia muy, muy presumido. Hay una leyenda que dice, cuando él tiene que ir a hablar con el Papa, dice, si Dante se va de Florencia, ¿quién queda a Florencia? Pero si no va Dante con el Papa, ¿quién representa a Florencia? Entonces tenía una idea de sí bastante notable, un ego, para hablar más de otros latinos americanos, un ego muy parecido a los argentinos, como solimos decir cuando queremos hablar de otra forma de ser muy ególatra. Y tenemos además otras palabras que son muy interesantes, que son palabras raras, que tienen un sentido alto de expresividad y que encuentran su espacio sobre todo en el infierno y que en buena parte se han perdido porque eran expresiones típicas de Florencia y fea y se perdieron, tipo broda, chigolar, dirgañar, y introduce palabras que por otro gran estudioso de la lengua italiana, Bembo, dirá que Dante es demasiado vulgar porque Dante introduce palabras como puta, putear, mierda, culo, y entonces eso también no lo se ve bien, pero estamos hablando de una obra que utiliza todos los recursos lingüísticos para crear y dar vida a un mundo que el mismo Dante dice, no, tuviera las palabras para poder contar lo que veo, ¿no? Y inventas palabras, una de las que más me encantan a mí es transhumanar, que es decir, con el cuerpo ir más allá de la realidad real, sino en ese otro mundo que el más allá, ¿no? Entonces, esa construcción también muy de ese mundo, decimos, popular, y llega a niveles muy altos. Por ejemplo, en el canto 25, cuando encuentra un ladrón, Vanni Fucci, al final de sus discursos, Vanni Fucci no solamente dice una blasfemia, sino hace un acto, un gesto de género sexual que consiste en mostrar el puño cerrado teniendo el pulgar entre el índice y el dedo del medio, ¿no? Que era una cosa súper vulgar, porque Dante quiere de cualquier forma también representar lo peor de la parte humana y lo hace a través de la lengua y a través de los gestos, que es una cosa súper interesante, ver ya los gestos como un elemento del lenguaje, es de una modernidad extrema, yo diría, ¿no? Y luego, para lanzar una piedra luego a Marco, que hablará más de la estructura del infierno y todo, Dante recupera palabras de todas las tradiciones y la palabra Volgia, que es una palabra que sirve para definir el espacio típico de una parte del infierno, en realidad es una palabra francesa, bouge o bouge, que se utilizaba en Florencia, pero tenía el significado de bolsa, talego. A esa palabra Dante atribuye el significado totalmente nuevo, atado a la topografía infernal, de cima en que se castigan los pecadores. Indica propiamente cada una de las 10 cimas del octavo círculo. Espero no equivocarme, Marco. Y en ese sentido también es extremadamente interesante esa operación que Dante hace, porque recupera palabras que se utilizan y la convierte. Y para llegar a otra parte y no ser tan pesado con los galicismos y los latinismos de la Divina Comedia, le voy, porque sé que luego María nos hablará del canto quinto de Francesca, le voy a hacer una pequeña,
vamos a aclarar una cosa, las cosas que le estoy diciendo no son harina de mi saco, como se dice en Italia, no son estudios míos, yo simplemente estoy divulgando estudios de otros grandes dentistas, yo no soy un dentista, sino luego nos creamos equivocaciones que son peligrosas, ¿no? Le voy a leer más o menos yo ese pedacito que analizan unos lingüistas de Francisca quando si presenta, dice siede la terra dove nata fui, sulla marina dove il Po discende, per aver pace coi seguaci sui. Amor che al cor gentile ratto s'apprende, prese costui della bella persona che mi fu tolta, e il modo ancor m'offende. Amor che a nulla amato amar perdona, mi prese del costui piacersi forte che, come vedi, ancor non m'abbandona. Amor condusse noi ad una morte, Cain attende que a vida ci spense. Allora, entonces, vamos a ver una cosa. En el lenguaje verbal, después de 7 siglos, y esa es una cosa muy particular del italiano, un francés que intenta leer un texto de la época de Dante no va a entender nada, porque el cambio del francés actual al francés de la Edad Media es enorme. Lo mismo pasa con el español. Mientras en italiano, después de 7 siglos, por ejemplo, no hay una sola desinencia que sea diferente dall'italiano attuale. Perdona, abbandona, siede, apprende, offende, attende, vedi, conduce, spense, fui, fu. Hasta los adjetivos y sustantivos no aparecen así como las 3 clases odiernas. El femenino en a, terra, el masculino en o, modo, y el neutro en e, pace, seguace. La única cosa un poco diferente es la palabra corazón, que se dice cor, pero en realidad la forma cor en la poesía italiana se sigue utilizando hasta la poesía contemporánea. Uno de los grandes poetas italianos que a mí me gusta mucho es Barbaro, que es un poeta prácticamente contemporáneo, no hace mucho que se murió, utiliza la forma cor. Palazzeschi también, que era un futurista, utiliza la forma cor. Entonces, esa también es una cosa interesante, porque nos demuestra que de cualquier forma la estructura gramatical que Dante impone a través de la Divina Commedia, a través de la comedia, perdón por llamarla divina, sigue restando. Hay que tener cuidado, pero hay un truco en realidad, en el sentido que muchas palabras no tienen el mismo significado que tienen hoy en día. Nosotros, pero se acomodan, nos dan la sensación que lo estamos entendiendo, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, para que todos seguramente conocen de la Vida Nova, el canto tanto gentile y tanto onesta pare, ¿no? Pues ese gentil, un italiano medio piensa que es gentil en el sentido de persona dulce, amable. En realidad, gentil indicaba la estirpe, quería decir que es una persona noble, ¿no? Pero eso ya es un paso más allá, ¿no? Es normal que las palabras cambien de significado en el tiempo. Pero, no obstante todo, los 7 siglos, de los cuales estamos recordando, tenemos la sensación de entenderlo, y de cualquier forma en realidad sí lo entendemos. Claro, ¿no? Si tierra, por ejemplo, más que tierra indicaba ciudad en ese entonces, ¿no? La palabra perdonar, ¿no? Que amor perdona en realidad es ahorrar, risparmiar en italiano, ¿no? El amor que no tolera que quien es amado a su vez no ame, ¿no? Pero al fin y al cabo tenemos la sensación siempre de entenderlo, ¿no? Hay partes oscuras de la comedia, seguramente, no solo por el lenguaje, sino por el tema que tocan, pero de todas formas, es allí que vemos donde la creatividad en Dante es florentina, es el vulgar de Florencia, y ese vulgar de cualquier forma se mantiene casi igual a 7 siglos de distancia en nuestra lengua. Y creo que esa es una de las grandes modernidades de Dante.
además, luego hay miles de ejemplos. Por ejemplo, hay un comerciante que habla de sí mismo diciendo yo soy bastante idiota y está describiendo una, una plaga que ha tocado la campaña y dice y abrir la tierra bajo los pies, que es una expresión de Dante, que inventa Dante en el infierno, y ya uno que no era ni culto la utiliza en su descripción de una plaga, ¿no? Te hace ver también cómo esas formas de Dante entran en el lenguaje común. Hay que tomar, voy a cerrar con dos partes que no son muy lingüísticas, pero para entender. La comedia se interpreta en dos formas, como un libro enciclopédico, en el sentido que a un cierto punto los comerciantes, los estudiosos y los abogados no tenían una enciclopedia, obviamente, que para revisar, pero utilizaban la Divina Comedia porque la Divina Comedia estaba de todo. Por ejemplo, los comerciantes lo utilizaban para saber cómo se mide la tela, cómo se pesa el pan, cuáles son las proporciones entre harina, agua y esas cosas. Entonces se convierte en un libro útil, en un manual casi. Y por otro lado, y por eso, como decíamos antes con Marco, en realidad no es la comedia que tiene éxito en ese entonces y en el mundo, es el infierno. Y uno de los elementos fundamentales por el expandirse del conocimiento de la Divina Comedia es el utilizo que hacen los franciscanos durante la evangelización de Italia, que utilizan la descripción del infierno de Dante para asustar a la gente. Dice, mira, que si tú no te conviertes al cristianismo, te pasa todo eso, ¿no? Estamos hablando de épocas súper supersticiosas, ¿no? Hay piensen solamente que si uno se pudiera contar todos los clavos de la cruz que existen en el mundo, Jesucristo lo clavaron por lo menos 300 veces, para no contar todas las espinas y astillas de la cruz, ¿no? Entonces, es un mundo súper supersticioso, entonces la Divina Comedia tiene ese poder de imagen, de fuerza, que los franciscanos utilizan y probablemente, según algunos estudiosos, el hecho es que los franciscanos utilizan el infierno y la comedia para evangelizar evita que Dante sea visto como un hereje y entonces que su libro sea condenado. No hay que olvidarse que un par de libros de Dante fueron puestos al índice por la iglesia y fueron prohibidos. Y se mantuvieron prohibidos hasta casi los años 60 del siglo pasado. Entonces, la fuerza de Dante es indiscutible y es indiscutible como el juntarse del crecimiento económico y del crecimiento literario y artístico, como recordaba Federico, con la construcción de esos edificios que siguen siendo un atractivo increíble en el mundo, permiten a la Divina Comedia de poner el lenguaje como elemento central que se convierte en el lenguaje de Italia. Es imposible imaginar la expansión de la comedia sin imaginarse cómo el vulgar de Florencia se convierte en el vulgar de Italia. Y eso creo que es una de las cosas interesantes que se pueden ver y apreciar de la comedia. Yo tengo un problema, me tengo que ir. Espero de volver a tiempo para el debate y espero que lo que he dicho le pueda servir y estoy a disposición si habrá otro momento para profundizar algunos temas y gracias a todos ustedes para haberme dado la posibilidad de ser parte de esa conferencia y de esa charla sobre Dante que yo personalmente adoro. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Bueno, sí, efectivamente, Antonio tiene que dejar la sala ahorita un ratito, pero si alguien de los participantes o que nos está escuchando, o del público aquí reunido, tiene alguna pregunta, nos la puede dejar y se la hacemos llegar si no llega a tiempo. Y bueno, para continuar con la conversación. Bueno, Antonio Nazaroz de Turín, ahora vamos a Trento con Marco Perilli. Actualmente vive en la Ciudad de México, es escritor y editor. Sus libros más recientes son el ensayo Dante, publicado en Pretextos, que me gustaría señalar que uno de los capítulos está publicado
en la revista Taller Igitur, justamente el capítulo dedicado al número áureo, que es uno de los temas que me interesa trabajar a Marco, y uno lo comparto ahí para quien tenga interés después en acercarse para leerlo. Ese es el libro, Dante Marco Perilli, en pretexto. El libro creo que todos lo pueden conseguir, y bueno, ahí está el capítulo. Marco, bueno, además es miembro del Sistema Nacional de Creadores de México, y él nos va a acercar a una discusión que tiene que ver con Manetti y el tema de la numerología, específicamente en el infierno. Marco, adelante. Buenas tardes, ¿me oyen bien? Muchas gracias a Dante Alighieri por la invitación, a Fernando y a Federico por coordinar este evento. Yo les voy a presentar la figura de un humanista muy peculiar, conocido sobre todo por ser el autor de un libro que nunca escribió. Hablo de Antonio Manetti. Manetti nació un siglo después de la muerte de Dante, en 1423, y murió en 1497. Es decir, cruzó la etapa más fecunda de la cultura del humanismo florentino. Son los años de la cúpula de Brunelleschi que vimos hace un rato en las fotos que nos presentó Federico, y de Santa Maria Novella de Leon Battista Alberti. Son los años de la perspectiva, después de Masaccio, Paolo Uccello, en la escultura Donatello. Son los años de la Academia Neoplatónica, con el redescubrimiento de la filosofía griega que había quedado relegada a lo largo de más de 1000 años. Pero también son los años de una reivindicación de la comedia como obra escrita por un florentino, como obra que pertenece, por derecho natural, a la ciudad de Florencia. Cuando sabemos que Dante había sido desterrado, Dante escribió desde el exilio la comedia y murió en el exilio. En el siglo de Manetti, en la segunda mitad del siglo XV, comienza un debate que llega hasta nuestros días, en mi opinión bastante cómico, sobre la oportunidad o no de trasladar los huesos de Dante de Ravenna, en donde murió, a Florencia. Manetti participa en este debate, incluso con una petición oficial a Lorenzo de Médicis, el magnate ilustrado, el protector de los artistas, artista per se, que no tendrá ninguna respuesta, ningún éxito o ninguna posibilidad de éxito. Pero lo que importa es esta idea de que Dante fuera una gloria, una estrella, una referencia para la cultura florentina. Antonio Manetti tiene una formación de matemático, de arquitecto, y nunca deja de mirar hacia las letras. En ese sentido también es una figura muy representativa del humanismo. Nosotros hemos asimilado desde hace por lo menos unos cuantos siglos la separación entre humanidades y ciencias. En el siglo XV era bastante improbable que un pintor no supiese de matemáticas o de arquitectura,
pensemos, yendo aún más atrás, en los conocimientos científicos de Dante. Dante utiliza, sobre todo en el Paraíso, pero no solamente en el Paraíso, complejas, para nosotros incomprensibles, perífrasis astronómicas para decirnos eso pasó el tal día a la tal hora en la tal estación del año. Porque la relación del hombre medieval con el cielo era mucho más pragmática, pero mucho más profunda de la que nosotros podamos imaginar. Nosotros buscamos en nuestras aplicaciones o simplemente vemos qué día, qué hora es o el tiempo en la pantalla. En cambio, el hombre medieval leía en el libro escrito por las estrellas, en el gran libro del cielo, orientaba sus propias coordenadas y orientaba su propia experiencia del día a día. Entonces Manetti, con este conocimiento debido a su formación vinculado a los números, a la exactitud, a la construcción, a la estructura, se acerca a las letras y sobre todo a Dante. Encuentra en Dante la figura casi carismática que une estas dos vetas, estos dos intereses de su vida. Y llega a copiar obras enteras de Dante. Hay un manuscrito de la Comedia, que se conserva en la Biblioteca Nacional de Florencia, de letra y puño de Manetti. Y en los márgenes de este manuscrito, Manetti apunta, glosa, comenta en torno a la estructura física, a la topografía del infierno, a la gran construcción arquitectónica del infierno. Sin embargo, estos apuntes, estas notas, no trascienden, no se desarrollan en un estudio orgánico. Y este estudio orgánico es justamente el libro que mencioné de manera casi paradójica, un poco irónica al principio, el libro que nunca escribió y que sin embargo ha llegado a nosotros a través de distintos admiradores, lectores de la obra de Manetti. El primero fue Cristoforo Landino, un humanista muy importante de la segunda mitad del siglo XV, autor de un comentario a la Divina Comedia, que es el primer comentario pensado, escrito para ser impreso. La tradición de las glosas a la comedia pues nace con los propios hijos de Dante. Los primeros dos que comentan la obra de Dante son los dos hijos varones de Dante. A lo largo de todo el siglo XIV, el siglo de Dante, se van produciendo obras que toman o la comedia en general o el infierno en específico y son explicadas según claves alegóricas, claves teológicas, algunas se enfocan más en cuestiones de los símbolos, del lenguaje oculto, etc. Pero son obras evidentemente destinadas a una circulación extremadamente reducida, en el ámbito de la erudición. Landino escribe para que se pueda imprimir, es decir, para que el libro vaya circulando en una dimensión que antes era impensable para una obra manuscrita. Esa es la primera novedad. Pero esta novedad conlleva la exposición, la primera exposición de las ideas, de los estudios de Antonio Manetti sobre la estructura del infierno. El prólogo que Landino escribe para su comentario, repito, 1481, es la exposición de lo que es el razonamiento muy riguroso, muy
complicado, para nosotros es muy complejo, de las medidas del infierno, de cuánto mide cada círculo, de cuánto varía la relación entre los diámetros de los círculos, de la profundidad, de la altura de los gigantes y de Lucifer, etc. Sin embargo, se trata de una exposición en donde sobre todo son los resultados de los cálculos de Manetti. Y nos cuesta mucho trabajo seguirle la pista al razonamiento. Tendremos que esperar una década después. Cabe destacar que cuando Cristoforo Landino publica este prólogo a su edición de la comedia, a su edición del comentario a la comedia, Manetti todavía vive. Entonces Manetti seguro conoció lo que había dicho de sus estudios Landino. Lo que conoció es el libro que reconstruye todo el itinerario del pensamiento, de los silogismos, de los argumentos que va hilando Manetti, en una obra de 1506, escrita por Girolamo Benivieni, poeta casi olvidado hoy en día, era una figura exquisita de la corte medicea, amigo de Manetti, a quien veneraba casi como un maestro, que reconstruye bajo la ficción, diríamos hoy en día, del diálogo, el razonamiento de Manetti. Benivieni imagina que él va a visitar al anciano Manetti y le pide, por favor, dialogar sobre sus estudios del infierno, para que él pueda transcribirlos, para que ese tesoro de pensamiento, estas claves para poder entrar al gran edificio dantesco, puedan quedar para la posteridad. Y es lo que hace, repito, es una ficción, Manetti ya se había muerto, pero resulta evidente que la frecuentación, el contacto, posibles diálogos anteriores, son el sustento de todo ese material que en forma del diálogo clásico, del diálogo platónico, muy en boga en el Renacimiento, Benivieni nos presenta. Entonces ahí sí podemos asomarnos al laboratorio del pensamiento de este arquitecto matemático enamorado de la literatura, en donde pretende con este estudio sobre los números de la arquitectura infernal, combinar, celebrar el ideal matrimonio entre las humanidades, la poesía y el rigor científico. Cabe decir también que el libro de Benivieni, Diálogo de Antonio Manetti, es el primer estudio monográfico sobre la comedia. Sobre la comedia, o Dante en general, la bibliografía es inmensa. Son metros y metros y metros y metros de bibliografía, ¿no? Imaginando una biblioteca física. Y el libro, ensayo ya es un anacronismo, ¿no? Referirlo al libro de Manetti. El estudio de Manetti, en realidad escrito por Girolamo Benivieni, es el primer libro que versa sobre un aspecto específico de la comedia. Antes existía el comentario general, las glosas terceto por terceto. Ahora se trata de tomar un tema, cómo está hecho el infierno, cuánto mide, en dónde está, cuánto miden los personajes que viven dentro del infierno, sus monstruos, etc. Bueno, entonces es la primera vez que se escribe algo sobre un aspecto acotado de la comedia. ¿De qué habla entonces el diálogo de Antonio Manetti? Intenta reproducir el recorrido general, desde la entrada hasta la salida,
círculo tras círculo. ¿Hacia qué dirección se mueven? ¿Cómo están vinculados o conectados los diferentes círculos? Entonces aquí me gustaría abrir un rapidísimo paréntesis para no dar por sentadas demasiadas cosas y recordar cómo está hecho, cómo está pensado, yo diría cómo está vivido el cosmos en la época de Dante. Obviamente estamos hablando de los herederos de la concepción tolemaica, es decir, la concepción geocéntrica. La Tierra es una esfera que está en el centro del universo, alrededor de la cual dan vuelta los 7 planetas, o 7 cielos planetarios. Y en los planetas estaban incluidos la Luna y el Sol en esta concepción. Está la Tierra y alrededor de la Tierra tenemos la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Alrededor de todo está el firmamento, o sea, las estrellas que nosotros podemos contemplar desde la Tierra, y alrededor de todo está lo que se llamaba el primer móvil, o cielo cristalino, que es el que recibe de Dios, evidentemente, en la concepción medieval, la luz, la energía, el movimiento, y lo va repartiendo a lo largo de las 7 esferas planetarias. Alrededor de todo, pero podríamos decir también que dentro de todo, llegando a un enunciado paradójico, a una aporía lógica, está el empíreo. Existía una definición de Dios muy popular en la época de Dante, que decía: Dios es una esfera infinita, cuyo centro está en todos lados y cuya circunferencia no existe. Nosotros no podemos pensarlo en términos euclidianos, en términos lógicos, en términos cartesianos y todo lo que sigue, ¿no? Pero es una imagen que nos puede ayudar a, no a entender, sino a imaginar la idea de este empíreo, que está en todos lados, pero todos lados no significa izquierda, derecha, arriba, abajo, no tiene coordenadas geográficas, espaciales. Son lados que rehuyen toda dimensión euclidiana. Son lados que remiten a la idea de eternidad, a la idea de infinito. Bueno, alrededor de todo entonces está el empíreo, que es el verdadero paraíso, que es el destino final del viaje de Dante. Dante viaja a lo largo de los 7 cielos planetarios, pasa por el firmamento, pasa por el cielo, por el primer móvil, y llega a donde verá a Dios, donde verá los diferentes ángeles, los coros angélicos, los beatos, etc., en el empíreo. Entonces es un lugar, no lugar. Pero nosotros nos vamos a enfocar en el infierno, que es, hemos dicho, estamos en el centro de la Tierra, siendo la Tierra el centro del cosmos, y el infierno es, voy a ver si logro compartir una imagen que tal vez ustedes conozcan, que es el dibujo que justamente, a ver cómo le hago, un segundo, ya me perdí. Compartir pantalla. Ya. Ya puedes. ¿Ya puedo? Ya. ¿Lo están viendo? Ya, está en proceso. Eso es un dibujo que hizo Botticelli, justamente pensando en la edición del Andino, 1481. Entonces, aquí tenemos arriba la superficie de la Tierra. Aquí estaría el centro de la Tierra. Entonces el infierno es un cono cuyo vértice coincide con el centro de la Tierra,
y cuya base, que no es una base plana, es un arco, coincide con la superficie de la Tierra. El viaje entonces de Dante a través del infierno es un viaje desde una posible, una hipotética entrada que Dante nunca especifica en el texto. En el texto jamás se dice en dónde está la puerta del infierno. Sin embargo, las interpretaciones, incluyendo la de Manetti, le dan una ubicación cerca de Cuma, que es un pueblo cerca de Nápoles, en el sur de Italia, más que por otra cosa, por cuestiones de tradición, porque Virgilio, el maestro de Dante, cuyo sexto libro de la Eneida es la referencia del infierno dantesco, sitúa allí el infierno. Entonces, desde Cuma, que podríamos situar acá, hasta el centro de la Tierra, en donde se encuentra Lucifer, que está acá, nosotros podemos seguir el recorrido de Dante a través de 9 círculos. Aquí tenemos el primer confín entre el anteinfierno, que aquí no sé qué tan bien se pueda ver, pero hay un espacio que es como la entrada, el atrio, ¿no? el lobby del infierno. Luego se cruza un río, que es el Aqueronte, que deriva de la tradición clásica, y luego comenzamos a descender círculo tras círculo hasta llegar a una esfera de hielo, que es esta, que coincide con el centro de la Tierra. Bueno, Manetti nos lleva círculo tras círculo, midiendo a través de una serie de consideraciones de orden espacial, físico, geográfico, basándose evidentemente en el conocimiento de la época y apoyándose en escuetos datos dantescos. Siempre que Dante menciona una medida en millas o un dato de dirección, dimos vuelta a la izquierda o dimos vuelta a la derecha, Manetti convierte estas indicaciones en los puntos a partir de los cuales va construyendo su mapa. Ahora, cuando ya digamos, clara esta imagen, podemos darle una probadita al método, a ver cómo salgo de ahora de aquí. Ya. Podemos darle nada más una simple probadita al método de Manetti para entender un poco cómo procede su razonamiento, a partir de qué elementos él va construyendo, va hilando su discurso. Uno de los aspectos tal vez más curiosos de esta obra es la descripción física en términos de tamaños, en términos de altura de los gigantes. Cuando Dante llega al fondo del infierno, para poder llegar a esta pequeña esfera de hielo que hemos visto que coincide con el centro de la Tierra, en donde está clavado Lucifer, tiene que pedirle auxilio a unos gigantes que literalmente agarran a Virgilio y a Dante y los bajan desde un nivel a otro. Estamos hablando de desniveles de cientos de metros, donde un humano con su cuerpo, con sus limitaciones físicas no podría ni subir ni bajar. Entonces, la medida de estos gigantes es algo que intriga mucho a Manetti. Les voy a leer un fragmento de la descripción de Lucifer hecha por Dante para ver cómo Manetti trabaja a partir de los versos de Dante. Estamos en el último canto del infierno, va la descripción de Lucifer. El fiero emperador del triste reino sacaba medio cuerpo del glaciar. Yo me mido mejor con un gigante que los gigantes con un brazo suyo.
ya puedes calcular cómo sería en esta proporción toda la mole. Aquí estamos en el 34. En el 31, 3 cantos atrás, habíamos visto los gigantes. Entonces, vemos como el narrador nos está diciendo, yo me mido mejor con un gigante que un gigante con un brazo de Lucifer. Entonces, la relación sobre la cual hay que razonar es yo, es decir, un cuerpo físico humano, un cuerpo normal, los gigantes que acabamos de ver y Lucifer. De los gigantes nos había proporcionado un dato. Estamos en el canto 31 en donde vemos los gigantes y dice Dante, me pareció su cara larga y gruesa como la piña de San Pedro en Roma y de esa proporción los demás miembros. Entonces ahora tenemos una referencia escultórica o arquitectónica. Hasta la fecha, en los jardines del Vaticano, se puede ver esta piña, que es una fuente, una piña ¿es de piedra o de bronce, Federico? No recuerdo. ¿Tú recuerdas de...? Es de piedra y quizá en español es como un piñón. O sea, es el fruto del pino, no es la Sí, piña. sí, claro, no es el ananas, la piña. Sí, sí, Claro, la sí, sí, es sí. como de piedra y sí, es una fuente. Es enorme, es enorme. Sí, ahora justamente vamos a ver las medidas. Entonces, el razonamiento de Manetti es el siguiente. Dice, yo, o sea, es el narrador que dice Dante, y sabemos más o menos cuánto mide Dante. ¿Por qué lo sabemos? Manetti dice, bueno, si leemos las biografías de sus, las vidas narradas por sus biógrafos, vemos que Dante era una persona de mediana estatura. Entonces, ¿cuánto mide un hombre mediano? Dice 3 codos. El codo es una medida convencional de la época que se tomaba desde el codo hasta la punta de los dedos y medía 58 centímetros. Entonces, si vamos a multiplicar por 3, Dante medía 174 centímetros, digamos, grosso modo como nosotros, o sea, no era chaparro, tampoco era un gigante. Entonces tenemos que hacer esta relación entre este hombre, entre los gigantes, y ahí entra la piña, y Lucifer. Si Dante mide 174 centímetros, hay que ver cómo podemos establecer una relación entre Dante y los gigantes para llegar luego a calcular a Lucifer. De los gigantes, la única cosa que sabemos es que mide como la piña de Roma. Entonces, ¿cuánto mide la piña de Roma? Decía, mide 5 codos y medio, que son aproximadamente 3 metros y cacho. Entonces, si la cabeza del gigante mide tanto, hay una relación que nos enseñaron los pintores. Ahí sale ya no el poeta medieval Dante, sino sale el humanista racionalista Antonio Manetti. Dice, los pintores, y evidentemente no son los pintores medievales, son los pintores renacentistas, son los que nos explican que una cabeza es la 8ª parte del hombre. Es decir, hay que tomar la medida de una cabeza y multiplicar por 8 y pico para ver cuánto mide un hombre. Manetti asume que las proporciones del gigante sean iguales a las proporciones de un hombre. Entonces dice, si la piña mide como la cabeza, hay que multiplicar por 8 la altura, bueno, el vértice, digamos, de la piña. Y llegamos a 44 codos. Si lo vamos a convertir a nuestras medidas, estamos hablando de más de 25 metros de alto. Entonces ya tenemos, a partir de lo que había dicho 3 cantos antes, equivalencia, cabeza del gigante, tamaño de la piña de Roma, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Roma, medimos la piña, sabemos cuánto mide el gigante y sabemos cuánto mide el gigante en relación conmigo, que soy un hombre normal.
Entonces, falta nada más el tercer término. Si Dante, en relación con el gigante, tiene una relación de 14 veces, más bien el gigante en relación con Dante, hay que ver entonces cómo vamos a calcular la relación con Lucifer, porque dice, yo me mido recuerdan, y me mido mejor con un gigante que los gigantes con un brazo suyo. Entonces, a través de los gigantes podemos calcular cuál es la medida del brazo de Lucifer. Para terminar el razonamiento, llegamos a establecer una medida que es de 1936 codos, que traducidos en nuestros números, en nuestras, digamos, referencias, son poco más de 1000 metros. Entonces, para cerrar y resumir, ¿qué es lo que hace Manetti? Se mueve a través de un razonamiento perfectamente lógico, perfectamente organizado en términos que es el silogismo, el razonamiento matemático, utilizando como referencias datos específicos del texto dantesco, pero también lo que era el contexto cultural de la época. Si los pintores nos dicen que a partir de la cabeza se puede llegar a la altura del hombre, tenemos que utilizar este concepto para poder sustentar nuestro razonamiento. Vemos cómo el texto a glosar, el texto medieval, texto escrito, en este caso estamos hablando de 1312 posiblemente, 1311, 1312, cuando Dante escribe El final del infierno, para llegar a las argumentaciones de los tratados de los pintores renacentistas y nos dan una idea de lo que es también la continuidad entre estas dos épocas que se suponen justapuestas, ¿no? Siempre se habla del oscurantismo medieval versus la apertura, la luz del Renacimiento. En realidad, el Renacimiento recoge la herencia de la Edad Media y reacomoda, reinterpreta a la luz de los descubrimientos recientes de la misma manera en que la Edad Media había trabajado la época clásica traduciendo en los términos de la filosofía escolástica del cristianismo lo que eran los paradigmas, los valores, los criterios del mundo clásico. Para cerrar, tuvo trascendencia el razonamiento de Antonio Manetti, tanto es que un autor de Lucca, una ciudad de la Toscana, relativamente cercana a Florencia, pero la rivalidad en esa época, como hasta la fecha en Italia, era muy viva, escribió a la vez un comentario que se publicó en Venecia en 1544, en donde hace pedazos las tesis de Manetti. Dice que los argumentos de Manetti no se sostienen por esta y esta razón. La Academia Florentina, con mucho orgullo de su pertenencia y para reivindicar la figura de Dante, invita a un joven matemático que se llamaba Galileo Galilei a leer y a comentar los argumentos, los razonamientos de Antonio Manetti, y Galilei en dos celebérrimas hasta la fecha conferencias dictadas en la Academia Florentina, da su propio aval con compás y regla a la mano a los argumentos de Manetti.
hasta la fecha, estamos hablando de estos años, en la Universidad de Florencia hubo debate sobre si son creíbles, son plausibles los argumentos propuestos por Galileo, propuestos por Manetti. Matemáticamente, sí. Matemáticamente los cálculos son impecables. Obviamente, los estudiosos de hoy en día no pueden prescindir de cuestiones como, pero Galilei y menos aún Manetti no toman en cuenta pues la física de los materiales, ¿no? Entonces, si realmente el espesor de la crosta terrestre fuese el que menciona o el que se supone a partir de los razonamientos de Manetti y de Galilei, todo se caería para abajo, ¿no? Porque si matemáticamente en términos abstractos funciona, hay que ver de qué está hecha la Tierra, de qué está hecha las diferentes zonas del infierno, etc. Bueno, aquí termino y eventualmente si luego hay preguntas, comentarios a raíz de estos datos, estamos para dialogar. Gracias. Gracias, Marco. Recuerden, si tienen algún comentario, alguna pregunta, en las redes sociales pueden dejarlo. Y ahorita lo retomamos, lo revisamos. Estamos transmitiendo desde la Sociedad Dante Alighieri y la Academia de Florencia. A propósito de lo que expuso ahora Marco, me gustaría simplemente para compartir una pieza artística, parte de una pieza artística que lleva por nombre Río de Sangre Viviente, predela con diagrama escarlata plata. Es el fragmento de un retablo que está en proceso, basado en el infierno de Dante Alighieri, del artista plástico Fernando Gallo, el cual pueden encontrar ustedes y otras obras en una plataforma donde hay una exposición virtual de toda su obra. Ahorita se las comparto para aquí en la cajita de los comentarios para que ustedes puedan ahí entrar si así lo desean. Bueno, ahora voy a dar paso a nuestro siguiente ponente. Les puedo compartir el enlace de la pieza, pero bueno, pueden ahí navegar en las otras obras. Bueno, María Calle Bajo es poeta, estudiosa de la ciencia literaria, estudiante de la carrera de filología hispánica en la Universidad de Salamanca, tiene formación de docente en lenguaje musical, de mención en lengua extranjera en estudios de magisterio. Su primer libro se publicó recientemente, en el 2020, en la editorial Buenos Aires Poetry, bajo el título Semillas. Obtuvo el 4º premio de poesía social Mujer, Voz y Lucha en Castilla y León. Su obra ha sido publicada pues, en diferentes revistas electrónicas, entre las que destacan Clarín Salamanca, Taller Igitur, Letralia Tierra de Letras, Iberoamérica y Vallejo Company. Y bueno, tiene mucha obra inédita que espero próximamente pueda ser publicada. El poema que va a leer en este momento, bueno, no es precisamente en este instante, sino que en un momento, María, es este poema que se llama Parlamento de Paolo Francesca, que a mí me gustaría iniciar haciendo, ahorita lo voy a compartir otra vez cuando ella lo lea, para que sigan un poco la lectura que ella haga. María, ¿estás por ahí? Me gustaría empezar. Hola, buenas tardes. Hola. Antes de pues, que... Sí, adelante, sí. Sí, discúlpame. Antes de nada, agradecer pues la presencia de todos los colegas, quienes nos acompañan, y sobre todo las ponencias de Marco y de Antonio, y mandar un fuerte saludo de gratitud, sobre todo desde el corazón de España. Estamos aquí desde Salamanca. Bueno, en primer lugar, voy a hacer una pequeña intervención. Me parece muy oportuno que se rinda tributo a una figura capital, en este caso a una obra canónica, literaria, ¿verdad?, como es la Divina Comedia.
Y qué decir que no sepamos ya, ¿verdad? Y desde qué puntos de vista se puede abordar esa magnánima obra. En primer lugar, en relación a la intervención que ha hecho nuestro colega Antonio, pues me parece muy significativo, ¿verdad?, que, digamos, una lengua como el toscano, una variante del italiano, se impusiese frente a las demás variantes para finalmente derivar a lo que es el italiano estándar. En ese punto podemos hacer, digamos, un paralelismo con lo que sería el castellano, ¿verdad? El castellano aquí en la península, como tecnología, como potencia de una lengua, lo que significa cómo se impone una variante frente a otras para derivar finalmente lo que es en el español. Y a partir de ahí, en la expansión territorial. Por una parte, pues esa pequeña pincelada en la gran aportación que ha hecho Antonio. Y por otra parte, al hilo de lo que comentaba Marco, pues sí, evidentemente esa macroestructura que lingüísticamente realiza Dante Alighieri, hay que tener en cuenta la época del medievo y hay que tener en cuenta, digamos, la programática que puso en escena a través de la lengua, ¿verdad? En este caso del toscano, del florentino. Y en este contexto hay que tener muy en cuenta que todo estaba muy muy calculado. Digamos que su literatura responde a la escolástica del momento, ¿verdad? Ese didactismo que apuntaba a Marco, pues está muy presente, porque no deja de ser una poética que Dante reconstruye, digamos, en una filosofía teológica. ¿Para qué? Para abrirse camino dentro de una época totalmente que giraba en torno al cristianismo y al pensamiento teológico. Entonces, ¿cómo a partir de ahí, digamos que se pueden abrir otras vertientes macroestructurales, como hemos comentado, y aportando esa numerología o esa concepción, ¿verdad?, asociada a las medidas, incluso a partir de la medida, digamos, de la figura capital, ¿no?, del artífice de la obra. Bueno, eso por un lugar. Entonces, agradecer muchísimo pues, esas dos intervenciones porque sí que despierta aún más, si cabe, pues, otros pensamientos convergentes que al fin y al cabo sí que están hilados, ¿verdad? Y bueno, por otra parte, voy a ser muy breve, hemos traído a colación un poema que, como ha dicho Fernando, pues se llama Parlamento de Paolo a Francesca. Pero ¿qué ocurre aquí? Que en este caso el Parlamento que nos encontramos en la segunda parte del canto quinto, en el círculo segundo, ¿verdad?, cuando Dante va acompañado del que él toma como su maestro, Virgilio, y le llama la atención dos almas que están, digamos, fluctuando como dos aves, las compara como las palomas, y les llama la atención sobremanera por la aflicción que tiene, digamos, el gesto de Paolo, de uno de los dos protagonistas. Que hacemos un pequeño inciso, como todos sabemos, esta historia, digamos, de estos dos personajes que Dante perpetúa, inmortaliza. Era la historia de dos amantes, como todos bien saben, Francesca da Rimini y Paolo Malatesta, que entre lecturas y, digamos, aficiones y afinidades y una pura atracción de deseo entre ambos, al final, ¿verdad?, les mordió la razón y sucumbieron, ¿no?, al deseo, a lo carnal que se denominaba en la época. Pero ¿qué ocurre con estos dos protagonistas? Que, como digo, Dante, digamos que los inmortaliza de tal manera que quedan como los pecadores por antonomasia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Francesca estaba casada con Gianciotto Malatesta, que aparte de ser una figura muy grotesca, física y psíquicamente, una figura que era muy violenta, muy grotesca, como digo, pues digamos que estaban casados por intereses, por convenciones de la época, ¿no? Una estructura patriarcal, familiar. Y en este contexto,
digamos que el hermano Paolo se llevaba como la parte pues, de la dulzura, de la belleza, de los placeres de la vida. Entonces, estos dos amantes, digamos cuñado y Francesca, el cuñado de Francesca, pues al final en una de esas lecturas, que otro de los datos curiosos, Fernando, que os quería comentar, es precisamente la lectura, digamos, de consumo de la época, ¿verdad? A la que se hace alusión, a la que Dante, digamos, introduce a través de estos dos amantes, trágicamente, cómo termina, pues tiene que ver con las historias de, ¿cómo se llama? El protagonista era un caballero de, ay, ¿cómo se llama? Lanzarote de Lazzo, si no recuerdo mal, no sé si me podéis apuntar. Y digamos que les apasionaba, ¿no? Porque ellos estaban leyendo precisamente una historia pues novelesca, una novela caballeresca, ¿verdad? Que apuntaba pues a esos flirteos amorosos entre la reina Ginebra y, como digo, este caballero, ¿verdad? Lancillotto, creo. ¿Cómo? ¿Sí? Perdón. En italiano es Lancillotto, creo, pero no estoy seguro. Grazie di tutto. Perfecto. Bien, pues fíjense cómo precisamente estos dos amantes que sucumben a la lujuria, ¿no? Al deseo carnal. Es curioso porque en esa lectura Dante no cierra a ver, como todos sabemos, Gianciotto los descubre, ¿no? Digamos que los delata, ¿no? En cierto modo, ellos sí acostumbraban a leer, pero en una de esas, digamos que los sorprende, ¿verdad? Y en esto que los mata, pero no se dice cuándo, ¿verdad? No se dice, y en este momento los mata, no. Es como que deja abierto ese deleite, ¿no? Es como que el beso, en una de esas lecturas entre la reina de Ginebra y este caballero, como decimos, dejan caer el libro de estos dos amantes y precisamente ahí es donde nace, digamos, donde se construye esta idea, este sistema de ideas para realizar el poema de Parlamento de Paola Francesca. ¿Qué ocurre? Que aquí se da el protagonismo a Paolo, a esa figura secundaria, por decirlo de alguna manera, en la que toma el testigo, ¿no? Y dentro de ese parlamento, además es un parlamento de pulsión, un parlamento intrínseco, en el que, pues como veremos, ahora daremos paso a la lectura para que un poco sepamos, como decimos, que estamos dentro ya en el infierno, dentro de ese círculo 2, donde digamos que uno cae rendido, ¿no? a la pasión frente a la razón, ¿verdad? Y como todos sabemos, ese parlamento que hace Francesca ante Dante, valga la redundancia silábica, que se queda afligido, que incluso llega a desmayarse, ¿no? Cómo se aflige y, en cierto modo, vamos a hacer esa reconstrucción, pero como digo, desde ese parlamento interior, dándole el protagonismo a la figura lujuriosa, en este caso al amante, a Paolo, ¿verdad? Como si el relato, una vez que ellos han muerto y están condenados por pecadores, por adulterio, sin duda alguna, vamos a ver esa reconstrucción desde esa pulsión de Paolo. Entonces, sin más, voy a proceder a la lectura para no aburriros más y después comentamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá, a ver si lo encontramos. Voy a proceder. ¿Está todo en orden el sonido? ¿Escucháis? ¿Sí? Bien. Parlamento de Paola Francesca. Turgentes pechos provocan que mi lengua se proclame en la tangente del estrecho, jinete de cuádruple aliento, supremo, testimonio cronológico en tus nalgas que invierten los miedos. Divina kármica flama dotan de soporte estas brasas, constantes pasajes cabalgan, tu cabello desmedido someten pecado en tu carne, arrancan pasiones etéreas, ámbar en tus senos recogen mis deseos, raíces en llanto, lascivia pudorosa que embiste, entre lecturas lujuriosas nos sepultamos.
trayecto infernal, sometimos a la razón, nos mordió, reos de tormentos eternos, sin réplica, canto cantábamos, cantan, icono de trayecto enfermo, nos purgan, sellan insolubles nuestros cuerpos, final dogmático, paraíso dantesco. Bien, este es el poema. María, me gustaría hacerte alguna pregunta, un poco contigo de lo que estás armando. Es, o sea, pareciera escuchó? que sí, se escuchó el poema, se escuchó. Ah, bien. Pareciera, y yo lo compartí además para que se hagan la lectura. En el poema, ya que se leyó y que los que están viendo ya tienen al menos una lectura del poema, se podrán dar cuenta que los personajes en apariencia están, pero que realmente lo que está presente es un soliloquio, es como un monólogo, ¿no? Como el subconsciente o el consciente hablando en el poema. Eso es ¿No es la Paulo? pulsión Sí, en claro. estado puro, en acción. Digamos, es la pulsión en acción. Digamos que es lo que Dante no cuenta, pero que todos presentimos, ¿verdad? Pero además de eso, bueno, pues aquí el lector es difícil o sea, porque no se percibe, vaya, que detrás de esa lectura, claro, hay una interpretación, no solamente de la obra de Dante, sino que hay una interpretación y una lectura a través de una herramienta que tú como estudioso de la literatura utilizas, que es la crítica literaria, la filosofía asociada con la literatura, y que hay una obra que para ti es funcional, porque pues, todos los días lo platicamos tú y yo, que es la crítica de la razón literaria. ¿Nos puedes acercar un poquito a eso para estar un poco enterados al respecto? Sí, lo que tú comentas, ese artificio, ¿verdad? Esa intertextualidad, pues precisamente la he ido desarrollando y abordando a través del estudio de una obra que es capital hoy en día entre los contemporáneos y que tal vez tengan que pasar 600 años para que se la tome la real importancia que tiene, ¿no? La vigencia. Estamos hablando, os lo voy a mostrar. Estamos hablando del estudio de la crítica de la razón literaria y el materialismo filosófico como teoría de la literatura. Esta obra que hoy en día, pues ya no solo para las personas que se dediquen al campo literario o al campo filosófico o cualquier estudio, sino como una herramienta que está dotada de una filosofía muy potente como es el materialismo filosófico de don Gustavo Bueno, el filósofo español, que llega a ser sin duda alguna el filósofo del siglo XX y que dentro del acervo, ¿no? Y dentro de nuestra tradición hispano-grecolatina es vital que se mencione al menos o que se reconozca y que se tenga en cuenta esta obra si se quieren llevar a cabo estudios en serio, estudios críticos y racionales a través de los materiales literarios. Y a propósito del nacimiento de este poema en sí, pues viene dada por eso, ¿no? Por la relectura de las obras, digamos, el estudio de estos materiales literarios, en este caso de la relectura de algunos de los pasajes y algunos de los cantos como decimos, de esta obra canónica que es la Divina Comedia. Y entonces, abordando, digamos, el primer tomo, cuando me enfrenté a esta obra, a esta magnánime obra que está compuesta por 3 tomos, que bueno, para no desvirtuar, sí que me di cuenta que creo que es en el apartado 3º del primer tomo, como digo, es donde se trata el origen de la literatura, ¿no? Tan importante que, llegado a un punto, uno se plantea qué es la literatura, ¿verdad? Pero también cuál es el origen y cómo se conforman las familias o los linajes, la genealogía, en fin y al cabo, de las literaturas, ¿no? En este caso se componen de 4 linajes. Pero bueno,
todo el mundo puede visitar, digamos, a través de internet, de los enlaces, incluso en Taller Igitur, hay una entrevista al artífice, a Maestro, ¿verdad? A Jesús G. Maestro, y ahí pueden, digamos, interesarse un poco más y conocer un poco más la obra, sobre todo por ser una herramienta vital para desarrollar tanto estudios literarios como cualquier otro tipo de estudio. Y entonces así fue, ¿no? El nacimiento de este poema es una síntesis y un homenaje y un tributo metaficcional, personal sobre todo, pero en relación a ese estudio literario a través de una teoría que se aplica, pues, como digo, en esta obra tan importante y tan presente hoy en día en mis estudios, pero sobre todo en mi día a día, ¿no? Personalmente. Así que sí, eso es un poco lo que quería compartiros y sin más, pues no quiero restar el protagonismo, perdón, a nuestros invitados. Sí, bueno, ya nada más por último, aprovechar porque a María le da gusto compartir un retrato. Sí. Bueno, sí. Valga por delante las disculpas porque he tratado de hacer también esa visión más, no pueril en tanto digamos, a lo lúdico de Dante Alighieri, ¿no? Sino esa vitalidad y esa modernidad dentro de la concepción, digamos, teológica, pero esa valentía y ese artificio tan programático, como digo, a la vez tan acrítico y racionalmente pues planteado, ¿verdad? Y sí, valga por delante ese pequeño tributo a Dante Alighieri desde una mirada más condescendiente o qué sé yo, ¿no? Más, pues, más tierna, por decirlo así. Quería Nada más. decir una cosa, María, es que es increíble, pero la cara y el ángulo de la cara y de este Dante que pintaste es el David de Miguel Ángel, ¿no? Que sí, exactamente, cuando lo terminé y cuando, sabes perfectamente, cuando le vas dando el sombreado, ¿no? Y al final digo, wow, pero si la boca, todo el gesto, digo, viene a ser el David de Miguel Ángel, digo, que ahí cerramos el círculo, porque el David de Miguel Ángel, el bravo. encuerado que está en Ciudad de México, en Ciudad de México hay una estatua de, lo llaman el encuerado, ¿no? Pero el Qué David de bueno. Miguel Ángel, pocos saben aquí en México que era el símbolo, ¿cómo se dice? El icono de Florencia, El ¿no? icono, ajá. El icono de Florencia, porque era la Florencia joven que mataba a los gigantes y los enemigos, y un pequeño pueblo, ciudad de Italia se convertía en el rey de Europa, ¿no? Entonces, Exacto. es Es increíble que, cómo es que Florencia, además, Dante se unen, ¿no? sí, además ese híbrido que tú dices, quería precisamente las imágenes que tenemos, ¿verdad? De Dante Alighieri se le ve pues como muy hierático, ¿verdad? Una rudeza incluso, pues, que impone de sobremanera, que te sobrecoge al mirarlo, ¿no? Entonces quería darle como esa juventud, porque Dante no muere, su obra no muere. En ese Exacto. sentido llega a nosotros joven, una obra que, fíjate, a pesar de los años que tiene, llega joven a nosotros. Por tanto, es ese pequeño tributo y ese homenaje en concepción a lo que comentas, ¿verdad? Es genial, porque pasas del Bueno, Dante medieval que sí, asusta al Dante sí, renacentista. eso es. Eso es. Un pequeño aporte, claro que sí. Qué bueno, gracias, gracias, Gracias a María. ustedes. Gracias Muy a bien, bueno, ustedes. pues ya son 3 ponencias, una obra gráfica, un poema, al final un retrato de Dante. Creo que esta mesa ha sido bastante completa y podemos pasar ahora a la ronda de preguntas. Igual podemos empezar aquí, ya que estamos en esta sala. Si alguno de los participantes de aquí o de los mismos ponentes quieren agregar algo, si quieren participar será con que le pongan en la pantalla de abajo, hay un icono que dice reacciones, y pueden poner la manita arriba
para saber si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Así que bueno, adelante. Bueno, en lo que se animan, pues vamos a las redes. La mayoría pues son comentarios saludando, de agradecimiento, agradeciendo un poco a la mesa también, a la organización, a los ponentes, y bueno, no pasa más de ahí. Alguna pregunta, solamente son comentarios. ¡Guau! Menuda perspectiva, ¿verdad? Qué interesante, Marco, a propósito de las medidas de... Me imagino así, a Dante, así a mi altura, y digo, parece que lo imaginamos como esos gigantes, ¿verdad? Antes de llegar al hielo, a la parte de Lucifer, y cuando lo estabas comentando con la medida de los codos, trataba pues precisamente eso, ¿no? Lo fácil que tenemos hoy para interpretar la cosmología, la astrología, la astronomía, y en ese momento incluso para las medidas de una persona, ¿no? Lo curioso y pues en principio cómo se realizaba, ¿verdad, Marco? Qué interesante. Y todo era más empírico, más tangible, ¿no? Nosotros ya lo hemos intelectualizado Sí. todo y con un touch ya tenemos las medidas de lo que sea. Dante pertenece a una civilización todavía fundada en la relación directa, empírica entre el hombre y la naturaleza. Entonces también el razonamiento se abocaba a seguía este procedimiento, no había de otra. A mí me gustó mucho, Marco, cuando hablaste un poco que era imposible para un artista de florentino, pero también de Europa de la época, de desvincular la matemática de la pintura y la literatura, ¿no? O sea, como que la medida, el medir, ¿no? Que tú también explicaste, o sea, la acción de medir era algo imprescindible en cualquier profesión artística, ¿no? Desde de la poesía a la literatura, a la matemática, perdón, a la arquitectura, a la pintura, a la escultura, ¿no? Entonces, como que efectivamente es algo que luego da las bases para lo que viene después, ¿no? O sea, sí. Desde luego, no hay que olvidar que la última obra de Dante, una obrita de carácter científico, es la cuestión sobre el agua y la tierra, cuestión de agua y tierra, que es una discusión que tuvo lugar en Verona unos meses antes de la muerte de Dante, entre los sabios de la época, entre ellos estaba Dante, para determinar si el nivel de las tierras era superior o inferior al nivel de las aguas en el globo terráqueo, ¿no? A nosotros tal vez nos parezca algo bizantino, pero me parece interesante que el poeta Dante, para nosotros Dante sigue siendo un poeta, también tenía esta autoridad científica para dialogar con eminencias estrictamente científicas de la época. Antonio lo mencionó al principio, hubo una obra de Dante que fue condenada por creo que lo mencionó, que fue condenada por la Iglesia hasta el siglo XIX, mediados del siglo XIX, que es el de monarquía, y es un tratado político. Entonces, el poeta del infierno, el poeta para nosotros, un poeta onírico, una de las imaginaciones más desatadas, también tenía él se definía teólogo a sí mismo, ¿no?
tenía este aspecto multifacético, esta complejidad de visiones que eran completamente simultáneas, ¿no? No podemos separar el racionalismo escolástico de Dante de su imaginación. No podemos separar sus imágenes de la construcción de una idea. El infierno está hecho de 9 círculos, así como son 9 los niveles del purgatorio, y los cielos, incluyendo el firmamento y el primo móvil, ¿no? No nace de un capricho o de un gusto formal, nace de una idea, que en principio es una idea para nosotros por lo menos abstracta, que son los 7 pecados capitales, así como desde el concepto pagano de moral, de la ética nicomaquea de Aristóteles, llegan a la filosofía escolástica. Y a partir de la idea del pecado menor al pecado mayor, menos grave la lujuria, lo ponemos arriba, el más grave la soberbia, ponemos abajo. Eso quiere decir mayor o menor cercanía de Dios. Entonces, lo que es menos grave está menos alejado de Dios. Lo que es más grave está más alejado de Dios. Y eso determina la construcción del cosmos. Entonces, a partir de una abstracción, surge el problema, que fundamentalmente es matemático, de cómo voy a configurar, cómo voy a traducir esto en un cosmos habitable, en un cosmos tangible. Y esto era el ABC en la mentalidad medieval, y yo diría hasta el Renacimiento. Entonces, me parece muy oportuna, Federico, tu observación de destacar este aspecto. Gracias. ¿Ya se decidieron alguna pregunta? ¿Alguna duda? Federico, pues te cedo aquí la palabra para que decides cerrar o hablarle un poquito más de continuidad. No, gracias, Fernando. No sé, yo creo que estoy muy agradecido porque fue una tarde muy de disfrutar. Yo, bueno, además he amado Dante, a pesar de ser arquitecto, tengo estudios clásicos, como se dice en Italia, y ha sido para mí un disfrute muy lleno. Me encantaron todas las ponencias. Le voy a dar las gracias a la revista Taller Igitur, a Fernando, que ha moderado tan bien este evento, y nada, seguimos creando eventos para celebrar Dante este año. Entonces hay que seguir las redes sociales de la Dante Alighieri, del Instituto Italiano, de la Academia de Florencia. Muchísimas gracias. Yo espero de poder seguir hablando de arquitectura, de arte, de literatura, de mezclarlo todo, porque de mi punto de vista eso es cuando se crean ideas, se generan cortocircuitos interesantes, ¿no? Entonces hay que seguir haciendo este tipo de eventos. Dante nos enseñó esto, nos enseñó que se puede hablar de literatura al mismo tiempo de arte, de astronomía, el libro, la comedia es maravilloso por eso, ¿no? Y nada, le doy la palabra a Luca para saludarnos. Federico, por último nada más. Sí. Que a nuestros 3 autores de hoy, de Antonio Názzaro, Marco Perelli y María Calle Abajo, sus materiales, ensayos, entrevistas, pueden encontrarlos en la revista, porque los 3 son colaboradores constantes, y pues nada, ya, es todo. Claro. Ahí todo está. Muchísimas gracias, Fernando. Le doy las palabras a Luca para despedirnos, y gracias, la verdad, a todos. Gracias, Federico. Y sobre todo, gracias a todos los que participaron y aportaron el día de hoy a este evento.
Un gracias especial a María ahí desde España. España siempre está en mi corazón por varias razones familiares. Y bueno, cerramos con una palabra sobre Dante. Dante es una de las pocas, pertenece a la élite, es una de las pocas figuras de la humanidad que han logrado vivir a través de muchos siglos. No son muchas, la verdad, y obviamente más atrás vamos en la historia humana y menos encontramos. Esto nos da una referencia, nos da una confirmación de una calidad, porque habla de temas que para toda la humanidad son evidentemente los temas importantes. Y son los temas de la vida, de la muerte, del sentido de la vida, del por qué estamos aquí. Y entonces todo esto nos hace recordar de que somos humanos. En momentos como este que estamos viviendo en los últimos años y en especial manera con las emergencias que todos conocemos, aún más esta pregunta agarra sentido para nosotros. Y entonces, más volvemos atrás en la historia humana y más encontramos seres humanos que han intentado dar una respuesta, evidentemente una respuesta que se ha quedado a través de los siglos porque ha sido una respuesta interesante, una respuesta estimulante, una respuesta capaz de inspirar a la humanidad. Bueno, estos son entonces los 700 años justamente de la muerte de Dante, y aquí todavía estamos hablando de él, de su obra y de todo lo que nos ha dejado como preguntas, ¿no? Como estímulo. Entonces, muchas gracias a todos los que han participado. Como recordaba Federico, en todo el mundo y en México, donde estamos en este momento, la mayoría de nosotros, seguimos con otros eventos para recordar a esta persona, este poeta, este ser humano. Muchas gracias a todos por estar aquí, a los que nos siguieron en Facebook, y hasta pronto. Gracias. Ciao. Ciao. Tanti auguri. Ciao. Grazie. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Arrivederci. Cos'è quella? Ciao.